Bueno, vamos a empezar de nuevo entonces. ¿Estábamos, no? Sí, tomados, este es tomados. Bueno, lo que vamos a hacer es, vamos a grabarla la clase y después vamos a ir pasando a filminas, las diapo, y yo les voy a ir diciendo diapo 1, diapo 2, ¿sí? Bien, vamos a hablar de la insuficiencia cardíaca. Esta es la diapo 1. Lo que estábamos charlando con los chicos, que es una patología frecuente, compleja, extensa, la cual es, nosotros en realidad lo que vamos a dar acá en esta clase son los conceptos básicos de esta patología, ¿sí? Vamos a describir lo que es la fisiopatología, importante para toda patología, para entenderla, su clínica, su semiología, cómo llegar al diagnóstico para después, bueno, dar un tratamiento. Vamos a dar algo básico del tratamiento. Bien, vamos a pasar a filmina 2. Ni pasa la filmina. Ahí está, toma. Bien, en cuanto a la definición lo que estábamos charlando con los chicos era que de todos los libros que ustedes van a leer van a encontrar una definición diferente. Todas ellas, en general, lo que van a ir a apuntar es un fallo de bomba del corazón con el déficit para generar nutrientes hacia los diferentes tejidos. Yo acá les traje la definición según la Sociedad Argentina de Cardiología, como podría haber sido cualquiera de otra sociedad, la americana, la europea, o de cualquier libro. La Sociedad Argentina de Cardiología nos dice que la insuficiencia cardíaca es un síndrome clínico, o sea, un conjunto de signos y síntomas que responde a la falla de la función de bomba del corazón, definida como la incapacidad de mantener adecuadamente la circulación acorde con los requerimientos metabólicos del organismo, en reposo y en esfuerzo, a pesar de condiciones de llenado adecuadas, o hacerlo pero a expensas de la elevación de las presiones de llenado. Bien, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, es una patología frecuente, lo van a ver en el consultorio, en la guardia. Es una patología que va a ir aumentando con la edad de los pacientes. Se cree en las series mundiales que el 1,5 al 3% de la población general tiene insuficiencia cardíaca, y esto obviamente va aumentando con la edad. Los mayores de 70 llega a tener una prevalencia mayor al 10%, ¿sí? En Argentina, según algunas series y algunos datos, habría 400.000 personas que tienen esta enfermedad, y es más prevalente en hombres que en mujeres. Se calcula que alrededor de 100.000 personas van a consultar a la guardia, se van a internar por esta patología, y con una mortalidad de alrededor de 50.000 por año. Pasamos a la siguiente, etiología. Bien, cuando hablamos de etiología decimos, bueno, es importante saber que la insuficiencia cardíaca en realidad no es una enfermedad en sí, o sea, es decir, es una consecuencia de otras enfermedades. Entre estas enfermedades son los que van a producir esa falla de bomba, esa falla del órgano, que es el corazón. La más frecuente de las enfermedades que producen insuficiencia cardíaca, o que llevan a insuficiencia cardíaca, es la hipertensión y la enfermedad coronaria. Acá también vamos a tener en cuenta las patologías que llevan a la enfermedad coronaria, la diabetes, la dislipemia, el tabaquismo, ¿no? Después sepamos que hay otras patologías en menor proporción que generan insuficiencia cardíaca, pero que no son despreciables y que hay que tenerlas en cuenta, como las valvulopatías, la obesidad, las patologías tóxicas, como el alcoholismo, las cardiopatías congénitas, y bueno, también es muy importante las enfermedades infecciosas, la miocarditis, pericarditis, endocarditis. Hay otras, lo van a tener en los libros de texto como para que vayan, pero estas son las más frecuentes. Pasamos a la fisiopatología. Bueno, como habíamos charlado, la fisiopatología creemos que es muy importante conocerla, no solamente la insuficiencia cardíaca, que ya lo van a ver, tiene una fisiopatología para comprender
diversa, sino para todo tipo de patología. Conocer la fisiopatología nos va a llevar a entender la enfermedad y a tratarla, a reconocerla y a tratarla. La idea de esta presentación es que ustedes entiendan que tiene un peso por sí la fisiopatología, ¿no? Para entender en parte por qué se produce insuficiencia cardíaca, vamos a tomar como si el corazón fuera una bomba. Vemos la primera figura de arriba, que se ve cómo le llega a una bomba, le llega la afluencia de líquido, en este caso vamos a hablar de sangre, ¿no? Y esa bomba va a generar que va a alargar un caudal en determinada proporción y en determinado espacio para que llegue a los diferentes órganos del cuerpo. Si vemos la figura de abajo, cuando esa bomba no funciona, que va por un lado, por delante, vamos a encontrar que la sangre no va a llegar a los tejidos, parte de la falla, ¿no?, que se habla de bomba, y eso es la insuficiencia, esa es la falla anterógrada que nosotros hablamos, y por detrás la sangre que llega van a ver una rémola sanguínea, que es lo que va a generar la congestión de los diferentes órganos, ¿sí? Y eso es la falla retrógrada que nosotros hablamos. Bien, para esquematizar un poco lo que estamos hablando, este es un esquemita de un dibujo. No lo copien porque lo tienen en el Caíno, la idea es que de acá vayan al Caíno. Donde está bien esquematizado lo que es la bomba izquierda y la bomba derecha. Si nosotros dividimos al corazón en su forma circulatoria, vamos a ver, ¿se acuerdan de anatomía? Que el ventrículo y la aurícula izquierda van a bombear la sangre hacia los diferentes tejidos, y ahí vamos a tener, cuando hay una falla de bomba, deficiencia y una clínica determinada, pero sobre todo, como va a haber rémola sanguínea por detrás, lo que va a generar es una congestión sobre el aparato respiratorio, que es bien por detrás del ventrículo y la aurícula izquierda, están los pulmones. Una pregunta. ¿Es indiferente, ya sea de la falla sea derecha o izquierda, la falla anterior o retrógrada? ¿No? Yo acá claro, generalmente esto es para esquematizarte, para que ustedes entiendan lo que es ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Generalmente cuando hay una insuficiencia cardíaca, va a haber insuficiencia cardíaca de las dos bombas. O sea, la insuficiencia cardíaca va a ser global. Pero a un modo de esquema es que nosotros presentamos esto. Te estoy presentando esto para que vos entiendas lo que hay detrás del ventrículo izquierdo, del ventrículo izquierdo, y después lo vamos a ver del ventrículo derecho. Pero sí, muy buena la pregunta, porque cuando vamos a ver a un paciente con insuficiencia cardíaca, la insuficiencia cardíaca cuando ya se presenta, cuando ya llega a la clínica, y lo vamos a ver con falla de la bomba global, ¿no? ¿Está? Pero para que entendamos la clínica y sobre todo la fisiopatología de la falla de bomba izquierda, como está el pulmón detrás, ahí van a venir los signos y síntomas de la congestión pulmonar. ¿Cuáles son? De la congestión pulmonar, no, claro, al revés, de la congestión pulmonar los síntomas izquierdos van a ser la disnea, todo lo que decía el pulmón, la disnea, la ortopnea, la disnea paroxística nocturna. Primero empieza la disnea tipo progresiva hasta el final. Siempre va a empezar como disnea, después vamos a ver perfecto, después vamos a charlar cuando veamos los síntomas. Siempre el paciente va a empezar con disnea, después la ortopnea como paso siguiente. Pero si ves el esquema, esto es un esquema. Ojo, el paciente, está bien lo que vos decís, el paciente va a venir con yugulares probablemente también porque va a haber una falla global. Pero para entenderlo, como es la fisiopatología, está bueno este esquema. Vos ves que detrás del corazón izquierdo va a estar el pulmón, y ahí la rémola sanguínea y con toda la congestión que va a haber sobre esa, si se acuerdan, sobre la diapositiva anterior, toda esa bomba que no puede largar la sangre va a quedar por detrás. ¿Sí? Falla retrógrada. Detrás del corazón izquierdo o de la bomba izquierda, están los pulmones, con los signos y síntomas que va a dar. Disnea, ortopnea. ¿Sí? ¿Derrame también puede tener? ¿Cómo? ¿Derrame? Derrame, hay aumento de la presión hidrostática, sobre todo sobre los capilares de la pleura, entonces puede haber derrame. En cambio, siguiendo con el esquema, ¿no? Cuando vos vas a la bomba derecha,
Los signos de la bomba derecha generalmente van a ser también los retrógrados. Detrás de la bomba derecha, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo que son, claro, todo lo que son los complejos venosos, la cava superior y cava inferior. La cava superior, ahí sí, vamos a ver las yugulares, y dentro del complejo venoso inferior, la congestión hepática, edemas, ascitis. ¿Está? ¿Se entendió? Lo repito, porque de acá partimos si no se entendió esto, y ahora viene lo más complicado, así que... Esto si uno quiere es algo físico. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa cuando falla la bomba? Que no hay sangre que va hacia adelante y que queda una rémora de sangre atrás. Pero la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca es un poco más compleja, ¿sí? Un poco bastante. Y cada vez se van descubriendo más cosas y cada vez también nosotros nos tenemos que ir poniendo a punto sobre ella. ¿Qué es lo que pasa en el corazón? Bueno, generalmente se producen por tres cosas se produce la insuficiencia en el corazón. Por la sobrecarga de la presión, o por sobrecarga de volumen, o las dos, o porque hay una disfunción regional del músculo cardíaco. Hacia la otra diapositiva, lo digo para los chicos. Bien. Estas tres situaciones lo que van a generar es un aumento del trabajo cardíaco y un aumento de la tensión sobre la pared. Hasta acá no hay nada malo, porque por ejemplo el ejercicio físico lo puede producir a eso. ¿Sí? Nosotros hacemos ejercicio físico, va a aumentar la presión, va a aumentar el volumen que va a tener que manejar ese corazón. El corazón lo compensa aumentando el trabajo cardíaco y la tensión sobre la pared, pero después dejamos de hacer ejercicio y volvemos a la normalidad. Pero ¿qué pasa? Si esa anoxia se mantiene en el tiempo, esa sobrecarga de presión, por ejemplo en la hipertensión arterial o la sobrecarga de volumen en las valvulopatías o la disfunción regional del músculo cardíaco, como ocurre en la insuficiencia cardíaca, en la enfermedad coronaria, en el infarto, va a generar una anoxia que se va a perpetuar en el tiempo y eso va a generar cambios estructurales sobre ese corazón. ¿Sí? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Y esos cambios estructurales que primero van a ser adaptativos en el corazón, pero que después va a generar más sobrecarga sobre el propio músculo cardíaco, y el músculo cardíaco responde generando hipertrofia y dilatación. Las dos juntas, generalmente primero hipertrofia, después se dilata. Esto va a requerir un aumento del metabolismo propio cardíaco, de ese músculo, ¿no? que está alterado, que está remodelado, generando un efecto siempre paradojal. Lo que va a generar es una disminución en la contractilidad. Y eso va a determinar con el tiempo en una disminución del gasto cardíaco. ¿Tá? Vamos a pasar a la otra diapositiva. Siempre cuando hay una disminución del gasto cardíaco, desde el punto de vista fisiopatológico, va a ir generando así como un feedback negativo con la remodelación de ese músculo. Y acá es donde aparece, con la disminución del gasto cardíaco, para complicarlo un poquito más en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca, las alteraciones neurohumorales. Es decir, se van a activar varios sistemas. Ustedes cuando vayan a leer van a ver que hay varios sistemas que se activan los neurohumorales. Los dos más importantes, mejor estudiados y es donde vamos a ir a actuar desde el punto de vista farmacológico, es la activación del sistema simpático y el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ahora vamos a ver que van a interactuar entre ellos también. Entonces, pasamos a diapositiva. Esta disminución del gasto cardíaco entonces va a generar un aumento del tono simpático. En un principio siempre va a ser adaptativo, ¿no? Si se acuerdan, el tono simpático va a aumentar, va a querer compensar esa disminución del gasto, aumentando la frecuencia cardíaca, el retorno venoso, generando contracción sobre las venas renales. Pero eso que en un principio va a ser compensatorio, va después a generar más presión sobre ese ventrículo y más disfuncionalidad. Tal es así que, por ejemplo, la vasoconstricción a nivel renal genera también un aumento o una activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ya va a estar aumentado por la disminución del gasto cardíaco. Si se acuerdan, el sistema...
portal, ¿sería lo mismo mecanismo? No, ¿en qué sentido? Que en la hipertensión portal el riñón sensa que hay una baja presión que se saca la sangre, ¿no? Hay una redistribución de la sangre, el riñón sensa que hay una falta de... Eso es por la sobreproducción. Claro, ahí porque tienes una hipertensión. Claro, o sea, el mecanismo, el por qué es diferente, cómo reacciona ese riñón y ese sistema es igual, digamos, pero el mecanismo del por qué es otro, ¿está? Acá es por un aumento del retorno, un aumento de este tono simpático y la disminución del gasto cardíaco. Ahí se activa el sistema renina. Acuérdense que a nivel renal, o sea, el sistema renal angiotensina de aldosterona tiene un montón de implicancias sobre el organismo. Acuérdense que a nivel renal va a haber un aumento de la reabsorción de sodio, que eso va a generar un aumento del volumen minuto y generar un círculo vicioso. Claro, lo que termina haciendo es aumentando la bulimia para mantener el flujo a los demás órganos que tenés. En un principio compensatorio, pero que después sobre un corazón que está insuficiente va a generar un círculo, un feedback negativo, ¿sí? Esto, acuérdense, se acuerdan, la angiotensina 2 activada después a la aldosterona con más reabsorción de sodio y perpetuando todo este círculo vicioso. Los dos, el sistema renina-angiotensina de aldosterona y el sistema nervioso simpático, también actúan en el remodelamiento cardíaco para agregarle algo más a lo que le está sucediendo al paciente. Entonces, cambio de diapositiva. Para hacer algún esquema, ¿no? Para tener un esquema, esa caída del gasto genera remodelamiento cardíaco, alteración hormonal, y lo que se genera a raíz de esto es un círculo vicioso y autoperpetuable. Que si después tenemos en cuenta estas dos diapositivas, al final vamos a ver la importancia que tiene no solamente para la clínica, porque es lo que vamos a ir a buscar, sino también para el tratamiento. Bien. Esto es un poco la fisiopatología. Lo van a ir a leer. Esto es un resumen, porque cosas nos van a ir preguntando. Bien, la insuficiencia cardíaca también, como la definición, tiene varias clasificaciones a medida que va pasando el tiempo. Esta es desde la Sociedad Americana, la cual habla de estadios. Me pareció interesante. Es la que van a encontrar en el libro, en el Argente, por ejemplo. Y parece interesante porque si vemos las flechitas, nos habla de, nos parte de la insuficiencia cardíaca desde el corazón normal, el corazón sin falla, ¿no? Y a medida que va pasando el tiempo, se va desarrollando los síntomas, porque va a haber alteración estructural, como hablamos, también neurohumoral, hasta llegar a estadio terminal, ¿no? De insuficiencia cardíaca. La idea es que nosotros nos metamos, ¿no? Como médicos, la medicina se meta y empieza a generar cambios a través de los fármacos, del tratamiento. Pero si nosotros vemos el estadio A, que habla de, en realidad, lo bueno de esta clasificación, que está hablando desde un corazón que todavía es suficiente y que no tiene cambios, pero haciendo hincapié sobre la hipertensión, la enfermedad coronaria, la diabetes, las drogas que pueden llegar a producir, o sea, habla de la prevención. Nosotros es importante esta clasificación, creo, porque vos en tu consultorio, cuando estemos en un consultorio, el médico clínico, tratando la hipertensión, va a estar previniendo la insuficiencia cardíaca, que muchas veces no lo tenemos en cuenta. Bueno, después lo van a ver, esto, el estadio pasa al B, que es una enfermedad cardíaca, que en realidad ahí el corazón ya empieza a partir del tiempo. ¿Se acuerdan que cuando vimos la línea del tiempo, el corazón empieza ya a tener modificaciones, pero no tiene clínica? Después el corazón ya tiene modificaciones, cambios estructurales con clínica, y después, viene la parte final, estadio terminal, que ya es difícil de entrarle, ¿no? O, en realidad, las intervenciones que vamos a poder hacer en el estadio D van a tener mucha menor implicancia en el pronóstico del paciente. Entonces, deberíamos agarrar mucho antes. Cambio de diapositiva. Bueno, acá vamos a hablar un poco de la presentación clínica. La presentación clínica obviamente va a hablar de los signos y síntomas de esa claudicación intermitente, como estuvimos charlando un poco antes. Generalmente la presentación clínica de la insuficiencia cardíaca es por la congestión venosa de esa bomba de que no funciona. Si hablamos del sistema izquierdo,
de la bomba izquierda va a ser sobre el pulmón, si hablamos de la bomba derecha va a ser sobre los sistemas venosos, cava superior, cava inferior. Acuérdense que en la presentación clínica no va a haber esta diferencia. El paciente va a venir con todo, ¿tá? Nosotros vamos a intentar hacer esa adquisición. Hay algunos signos y síntomas que tienen más sensibilidad, como la disnea, o sea, la disnea de un paciente la disnea es cuando el paciente tiene esa falta, esa sensación de falta de aire. Este es un signo muy sensible en la insuficiencia cardíaca, es decir, la mayoría de los pacientes lo van a tener, no es tan específico, se dan otras patologías, ¿sí? Profe, decía que era muy difícil diferenciarlo con la fatiga, a veces decía, ¿cómo diferenciar la pregunta? Bueno, claro, acuérdense que la disnea es una sensación subjetiva, entonces, ¿qué significa una sensación subjetiva? Es una sensación que siente el paciente, ¿no? Entonces, cuando el paciente te lo va a expresar como puede expresarlo. Te va a decir, bueno, a mí me falta el aire, se me cierra el pecho, me canso, ¿no? Y a veces, la mayoría de las veces uno se da cuenta de esa diferenciación con las preguntas que lo vas haciendo. Bueno, ¿cuándo te cansás? Y cuando subo una escalera. ¿Y cuándo te falta el aire? Y cuando me estoy peinando. Y, ¿tá? A veces es difícil porque también en la insuficiencia cardíaca hay fatiga muscular, pero la fatiga muscular el paciente no la sensa como tal. Siempre está, pero te va a hablar de un cansancio, pero en realidad lo que el paciente va a sentir es la falta de aire. ¿Tá? Lo que decís vos es interesante, esto es subjetivo. Yo te digo, me falta muchísimo el aire, pero completa la frase. Tiene una frecuencia respiratoria normal, entonces es objetivo, pero muchas veces a la gente le falta el aire y cuando vos lo ves, elimina. ¿Se acuerdan? Lo que vos sentís, yo lo tengo que objetivar. Entonces, eso es, pero yo lo que vos sentís, lo objetivo, y siempre estás con una frecuencia respiratoria de 28, ya puedo decir que estás en el ¿sí? Pero parece que la gente no lee el libro. Entonces, no me falta el aire, tengo fatiga o cansancio. Entonces ahí tenés que, como dice Sergio, traducirlo. ¿Cuánto caminas? ¿Caminas en pendiente? ¿Cuánto te cuesta correr en la vereda? ¿Cómo es la vereda de tu casa? Todo eso hay que preguntarlo en la entrevista, ¿no? Y desarmar un poco esta sensación que él va a sentir, va a decir lo que siente. Cultural, educacional, varias cosas tiñen las sensaciones de cada uno de nosotros. Exacto. Bueno, en cuanto a la presentación clínica, después, como dijimos, vamos a tener signos derechos, izquierdos, que lo vamos a ir viendo. Pero siempre, pase de diapositiva, siempre acuérdense, o uno debería tener un esquema, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, anterógrado, cuando hay falla izquierda va a haber fatiga muscular, el paciente por ahí no lo sensa mucho, pero sí va a haber rémora sanguínea por detrás, congestión pulmonar, el paciente lo sensa, ¿sí? Y te vas a dar cuenta o viene con esa sensación. Acuérdense de la fisiopatología, y si nos acordamos de la fisiopatología, ahí vamos a ver las manifestaciones clínicas. Que uno puede diferenciarla muchas veces en izquierda o derecha, pero también acuérdense que en la práctica lo vamos a ver como global, ¿sí? La insuficiencia cardíaca izquierda va a ser todo lo referente a lo retrógrado sobre esa bomba izquierda, ¿se acuerdan la esquemita? Y va a haber síntomas habitualmente pulmonares, disnea, ortonomía, ahora vamos a verlo. Y lo derecho va a generar más síntomas sobre la rémora sanguínea por detrás, que donde están las yugulares, la congestión hepática. Pulmonares necesitas que el ventrículo derecho esté en buen funcionamiento. Sí, pero generalmente después va a claudican los dos juntos, ¿sí? Después con el tiempo. Exacto. Es muy raro que haya una falla izquierda sola o derecha sola. Puede haber una falla derecha sola en un tromboembolismo pulmón, por ejemplo, pero en casos muy específicos. Cuando hay insuficiencia cardíaca por noxa, como la hipertensión, la enfermedad coronaria, termina generando una falla global. Bien. Entonces, otra vez, y no me voy a cansar de repetirlo, pasé de diapositiva. En la clínica de la insuficiencia cardíaca izquierda, los síntomas que van a ser preponderantes van a ser sobre todo los síntomas de la falla retrógrada del pulmón, ¿sí? Y bueno, ahí es lo que charlábamos, la disnea, esa sensación subjetiva de sentir falta de aire. Es lo primero que aparece habitualmente en la congestión pulmonar, ¿sí?
Esa sensación subjetiva uno la puede ir midiendo, como dijo la compañera, al principio va a ser ante determinados esfuerzos que quizás ni el paciente se da cuenta, como subir una escalera, porque medio que va pegando con cuál es su estado físico, digamos, o hasta dónde puede llegar el paciente, pero a medida que va pasando el tiempo, esa sensación se va haciendo ante menores esfuerzos, ¿sí? Ante caminar, ir al baño, ante peinarse, bañarse, y hasta llegar al reposo. Eso se va viendo en línea clase funcional 1 hasta el 4. El CAINO lo tiene bien explicado, es un libro o cualquiera, o el Argente, donde lo lean. Y ese es uno de los primeros síntomas que va a dar la insuficiencia cardíaca, que va a estar presente en la mayoría de los pacientes. Acuérdense que también está presente en otras patologías, ¿no? Si esto sigue, si ese daño estructural se sigue produciendo sobre el corazón, después aparecen más tardíamente, como dijo la compañera, otros signos y síntomas. Y ahí está la ortopnea. El paciente, hay una redistribución de sangre en el paciente cuando se acuesta de la bipedestación al decúbito supino. Hay una redistribución de sangre con aumento del retorno venoso, que al acostarse el paciente va a sentir esa sensación de disnea. Y eso se llama ortopnea. Lo va a empezar a suplir poniendo cada vez más almohadas, primero durmiendo con una almohada, después durmiendo con otra almohada, después quizás sentándose o durmiendo sentado. Esto es un signo que lo tenemos que ir a buscar, le tenemos que preguntar al paciente. Es raro que te diga yo duermo con 3 almohadas. El paciente va a venir, me falta el aire, no te va a decir duermo con 3 almohadas. ¿Está? Y bueno, después también esto, cuando ya se hace más progresivo, también muchas veces el paciente está durmiendo y se tiene que levantar, se tiene que sentar, tiene que abrir una ventana o empieza por la disnea que va a sentir, por la falta de aire. Eso se llama disnea paroxística nocturna, ¿sí? Es un signo bastante específico de insuficiencia cardíaca, pero no muy sensible, es decir, no todos los pacientes lo tienen. Obviamente que también le tenemos que ir a preguntar. Es raro que el paciente venga y te diga, che, no, yo la otra noche me tuve que levantar, Eso se lo tenemos que ir a preguntar, ¿sí? No necesariamente sea así, ¿sí? No es que el paciente, no necesariamente sea así. Sí, la ortopnea generalmente es un síntoma más tardío que la disnea, pero no cuando el paciente... La disnea de reposo en la insuficiencia cardíaca ya es con un corazón insuficiente global, digamos. Es estadio terminal ya de la insuficiencia cardíaca, ¿sí? Eso también, la disnea al flexionarse, ¿qué tan sensible? La disnea al flexionar, ¿en qué La sentido? flexión. Porque uno de los últimos consensos de insuficiencia cardíaca, creo que el de 2018, hablaba de que sobre la disnea a la flexión, sobre todo al atarse los cordones y demás. No sé si eso se... No, lo que vos, indefectiblemente hay más disnea. Por ejemplo, al atarse los cordones adelante, ¿qué va a suceder? Aumenta, o sea, se aplana la diafragma y van para arriba. Como sucede con la ortopnea. La ortopnea lo que se cree es que es un signo que se da por redistribución de la rémora sanguínea, o sea, la sangre va a ir del abdomen, de los miembros inferiores, hacia el mayor retorno venoso, ¿sí? Pero también hay un aplanamiento de los diafragmas que se tiran para arriba cuando nos acostamos. ¿Ah? Bien. Ahora, como dijo el compañero, vamos a pasar de diapositiva. Vamos a pasar a la insuficiencia cardíaca derecha. Acuérdense lo que hablamos de la insuficiencia cardíaca derecha, sí. Lo estamos dividiendo por una forma más que nada, sí, pedagógica, pero también, claro, y esquemática, ¿no? Pero acuérdense que es más global. Y los signos de insuficiencia cardíaca derecha van a ser, sí, sobre la congestión venosa. Detrás que tenemos el sistema cava superior. Y ahí es donde vamos a ver la incurgitación yugular, ¿sí? Y después sobre el sistema cava inferior. El paciente va a tener congestión hepática. Si vamos a ir a buscar un signo, esa congestión hepática, el hígado cuando se empieza a distender por la cápsula de Gleason que se irrita, va a doler o se siente molesto. Hay determinadas maniobras que lo vamos a charlar después en lo práctico, que es que
que es la palpación del hígado, hace que se produzca un reflujo sobre la ICB, sobre la yugular, se llama reflujo hepatojugular. Ese aumento de la presión que va a haber sobre el retorno venoso va a generar también a nivel de las serosas ese aumento de la presión con extravasación de líquido. Si es en abdomen se llama citis, si es en más de una cavidad es anasarca, ¿sí? Y sobre todo uno de los signos y síntomas más característicos de la insuficiencia cardíaca son los edemas, ¿sí? Que van a aparecer en las zonas de declive. El paciente está parado, va a aparecer en los tobillos, después en la pantorrilla y puede llegar hasta el miembro. Si el paciente está acostado, acuérdense, ojo, un paciente que está encamado por X motivo y que no se para, ese edema lo vamos a ver a nivel sacro. ¿Ah? Bien. En cuanto a los criterios para diagnóstico, yo acá le puse... En el estudio también, ¿no? En el estudio también aparecen la resolución de lucha de la noche. No te escucho, La perdón. nicturia, digo. La nicturia, claro, bueno, también. Cuando vos tenés digamos, cuando el paciente se va a acostar, saca lo que es la gravedad y hay una redistribución de flujo hacia otro órgano con aumento del retorno venoso. Y uno de los síntomas es que el paciente hay mayor diuresis sobre en la noche. Bien. Yo acá les voy a presentar los criterios. Hay muchos criterios de insuficiencia cardíaca. Yo, para que tengan una idea, uno de los más conocidos es el Framingham. Dos cosas de esto. Nos puede ayudar, nos ayuda, como todo criterio en medicina, nos ayuda, pero ojo de pensar en que nos va a dar el diagnóstico tener un criterio positivo o no, ¿sí? Tal es así que yo abajo le puse los criterios de Framingham tienen muy buena sensibilidad, es decir, probablemente si están van a dar positivo, pero tiene una especificidad baja, ¿no? Es decir, que el paciente tenga disnea y tenga regurgitación yugular puede ser por otras cosas, no por insuficiencia cardíaca, ¿sí? Bueno, Framingham lo que hizo es agrupar determinados síntomas y signos como la disnea paroxística nocturna en criterios mayores, ¿no? Disnea paroxística nocturna, estertores, esto está en todos lados, si quieren no pierdan el tiempo en copiarlo. Estertores crepitantes, que son los radiocrepitantes, el edema del pulmón, la cardiomegalia en la radiografía, el tercer ruido patológico, el ruido galope, la ingurgitación yugular, el aumento de la presión venosa y el reflujo. Sumado criterios menores, como la disnea de esfuerzo, que hablábamos, que era la disnea, ¿por qué lo pone a este lado? Porque es inespecífica, ¿ya? Porque es sensible, los edemas los miembros inferiores, igual, es sensible, no tiene tanta especificidad. Bueno, el derrame pleural, la hepatomegalia, la tos nocturna y la taquicardia. En este criterio habla de que para establecer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca se necesitan dos criterios mayores, o uno mayor y dos menores, lo dijimos, ¿no? Con determinada sensibilidad y ojo con la especificidad. Puede ser cualquier otra cosa. O sea, puede tener tos también el paciente. Sí, la tos es uno de los signos que habitualmente uno va a preguntar por la congestión venosa pulmonar. Se ve mucho la disnea, a veces el paciente, por ejemplo, la disnea paroxística nocturna no la relata como falta de aire, sino como tos. El famoso asma cardíaco, que nos decían los viejos médicos. Pero tos nocturna, ¿no? Tos nocturna, claro. Y llamativamente te va a decir cuando me acuesto. Tos o cuando me acuesto. Entonces lo que te estás diciendo es que es un equivalente de disnea. Es lo mismo y tiene el mismo valor. Muchos pacientes dicen, no me falta el aire. Tos o cuando me acuesto. Y no te lo va a decir si lo tienes que preguntar. ¿Por qué se produce la tos? Por la congestión misma. Y puede tener El mismo objetivo. No, es una tos seca. Puede tener expectoración, pero ya cuando pasa el edema agudo, ¿no? Trasvasa, cae la peor. Pero tos a recortarse. ¿No? Tose. Por eso tiene que llamar la atención en un individuo determinado. Si ustedes se acuestan, pensás en otra cosa, pero en un individuo mayor con factores de riesgo. bien. Exacto. Bien, pasamos a diapositiva. ¿Vienen bien hasta acá? Estamos llegando al diagnóstico. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca
como todo, como hablamos siempre, ¿no? Si vos vienes con uno o dos signos o síntomas es difícil. Ahora, si empezamos a pegar el interrogatorio, los antecedentes, los signos y síntomas que tiene el paciente y los exámenes complementarios, ahí vamos a hacer un mejor diagnóstico, ¿no? Nos vamos a equivocar menos. Entonces, nos vamos a apoyar en el interrogatorio, en el examen físico y obviamente en exámenes complementarios. Los exámenes complementarios hay muchos. Podemos llegar hasta hacer una resonancia magnética para tener una idea, para que ustedes tengan una idea. Habitualmente no hace falta llegar a tanto. Con un buen interrogatorio, examen físico, un electro y una radiografía, llegamos tranquilamente al diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Después el ecocardiograma nos va a ayudar para un diagnóstico, pero sobre todo para el seguimiento del paciente. Ahora vamos a charlar. Entonces, el interrogatorio. ¿Qué vamos a ir al paciente? Bueno, básicamente vamos a buscar los factores de riesgo como antecedentes. Ya lo sabemos, ya lo estuvimos charlando. ¿Cuáles son los factores de riesgo que vamos a querer buscar? Pero los dos principales. Hipertensión y enfermedad coronaria. Esa tiene que ser en casa de la única, ¿eh? Claro. Esas son las dos primeras causas. Los dos que vamos a buscar son hipertensión y enfermedad coronaria. Si no, la enfermedad coronaria, acuérdense que tiene sus predecesores, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué lleva a una enfermedad coronaria? Factores inflamatorios. Perfecto. Aquí vimos diabetes, obesidad, lipemia, ¿sí? Entonces, sobre eso no tenemos que equivocarnos y eso sí tenemos que ir a preguntar. Después, bueno, si el paciente tiene una cardiopatía congénita, una valvulopatía, no tenemos que olvidarnos de las cuestiones de los antecedentes de toxicidades, ¿no? Como la comida. Y después, sobre todo, la enfermedad actual la fuimos diciendo un poco mientras veníamos charlando. La enfermedad actual, el síntoma o el signo que generalmente el paciente viene es por la disnea, ¿sí? Que es la sensación subjetiva que charlamos de falta de aire. ¿Sí? Y ahí es donde nosotros vamos a ir a preguntar algunas cuestiones que el paciente quizás no nos cuenta. Che, se te hincha la pierna también, se te hinchó la panza, ¿sí? Te levantás a la noche, te falta el aire, ¿con cuántas almohadas dormís? ¿Sí? Bien, paso a diapositiva. En cuanto al examen físico, es florido. Yo a modo de esquema lo separé acá en tres partes, pero si ustedes se acuerdan de la fisiopatología es más fácil de acordarse cuáles van a ser los exámenes físicos que ustedes van a ir a buscar. O sea, los signos físicos que ustedes van a ir a buscar. Yo acá lo separé como signos de daño estructural del miocardio, o sea, acuérdense, la fisiopatología, esa bomba estaba dañada y va a dar el síntoma de insuficiencia cardíaca cuando ya tiene un daño importante. ¿Sí? Entonces, habitualmente vamos a encontrar desplazamiento del ápex. El desplazamiento del ápex es un signo muy específico de insuficiencia cardíaca, no tan sensible. Podemos encontrar soplo, taquicardia, ritmo irregular o, ritmo de tercer ruido cardíaco patológico. Los signos de congestión pulmonar que vamos a ir a buscar son los radiocrepitantes, los derrames pleural, los signos sobre el pulmón, ¿no? Congestión pulmonar, ¿cuáles son los signos físicos? Y básicamente esto. Y también vamos a ir a buscar los signos sobre la congestión venosa, que venimos charlando previamente. Ingurgitación yugular, hepatomegalia, charlamos un poco del reflujo hepatoyugular, la citis y edemas. ¿No? Pasamos a diapositiva, si tienen alguna duda me dicen. Bueno. El cuarto ruido también me parece, ¿no? Sí, generalmente el tercer ruido es lo que se piensa es que el tercer ruido, el ruido de galope, es un ruido de taquicardia. O sea, el paciente, vos tenés tercer ruido fisiológico, cuando el tercer ruido fisiológico se fusiona con el cuarto en un corazón insuficiente, dilatado, genera un tercer ruido patológico, o cuarto ruido fusionado, ritmo de galope. Eso tiene que ver con la disfunción, si es sistólico o diastólico, ¿no?
El ruido Eso tiene que ver es más que nada con un corazón insuficiente estructuralmente dañado. ¿Sí? Ahí después ahí no lo van a ver bien, pero es un ruido que ustedes lo van a sentir con taquicardia. El ruido fisiológico, el tercero, la diferencia es Sí, que... eso les vamos a dar después en el laboratorio. Claro. ¿Qué Tercer es ruido, la diferencia entre ese Porque cuadro? es una habilidad. En realidad la teoría es un ruido que es muy específico, el problema es que tiene mucha variabilidad entre observadores. Se necesitan muchos años de entrenamiento para encontrar un R3. Pasa que una vez que lo encontrás, no me lo olvido más. Pero se necesitan años de experiencia para escuchar un R3. ¿Consciente? Por ahora la teoría. Y que indica que el miocardio está insuficiente. Y diastólico ni sistólico, está insuficiente. Eso es el R3. claro, te habla de un daño estructural, o sea, es cómo se llena cómo no se extiende ese ventrículo o la distensión patológica sobre ese ventrículo. ¿Sí? Bien, vamos a ir a buscar el electro entonces. El electro es un estudio frecuente, fácil de realizar, se realiza con el paciente, en cualquier guardia vamos a tener un electro, que lo podemos ver y lo podemos analizar. Otra vez no, si se acuerdan la línea de tiempo, el paciente empezaba a generar signos y síntomas de insuficiencia cardíaca cuando ya había un daño estructural de su corazón. Entonces, el segundo punto es muy importante. Un electrocardiograma normal es raro y pone en duda el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Es decir, si nosotros tenemos un electro, un paciente que pensamos que tiene insuficiencia cardíaca y vemos que no tiene ningún daño, es raro. ¿Por qué? Porque si viene ya con signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, se debería estar manifestando de alguna forma en el electrocardiograma. ¿Sí? Y bueno, las manifestaciones habitualmente son estructurales o de conducción. Las estructurales, bueno, onda Q, o sea, signo de daño previo por infarto. Ustedes ya más o menos también ya vieron algo de electro. Bloqueo de rama, hipertrofia, con antecedente de hipertensión arterial. O, bueno, signo de la conducción, o alteración de la conducción. Lo más frecuente es cuando se dilata la aurícula izquierda, la fibrilación auricular. Muy frecuente asociación de insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular, con aleteo, puede haber otro tipo de arritmias complejas. Pero acuérdense que son tan frecuentes las alteraciones de electrocardiograma que un electro normal prácticamente casi descarta la insuficiencia cardíaca. Bien, en otro estudio complementario que nos vamos a basar es en la radiografía de tórax, ¿no? Y acá, bueno. Perdón, profe, la isquemia en patología clínica tiene la segunda causa, también no se ve en el electro. Bueno, voy a decir como factor desencadenante, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca, viene descompensado por una isquemia. Sí. Claro, perfecto, está bien, ahí lo puedes ver en esto, ¿sí? Es más, tenés que hacer un electro. Y ahora vamos a ver, vas a pedir enzimas cardíacas también para ver si es una causa de su descompensación. ¿Está? Bien. El otro método que nos basamos es la radiografía de tórax. También acá vamos a ver dos puntos, cambios pulmonares y cambios en la estructura del corazón, la cardiomegalia. Y los cambios de la congestión pulmonar básicamente son tres: la redistribución de flujo, que es el aumento de estos capilares que van a ir hacia la periferia en forma de astas de ciervo, de los cuernos del ciervo. Ahora vamos a ver. Se van a congestionar los cilios pulmonares y puede llegar a haber derrame pulmonar, derrame pleural. Habitualmente derecho, puede ser derecho o izquierdo. Raro que la insuficiencia cardíaca sea solamente izquierdo. Si hay un derrame pleural izquierdo y nosotros estamos pensando que y el paciente tiene insuficiencia cardíaca, deberíamos pensar en otra causa también. ¿Ah? Entonces, sí. El derrame, como el acometimiento del hilo pulmonar, un derrame que va a acercar más del centro, ¿tiene esa distinción o no tiene distinción como pensándolo? ¿Puede ser que va a tener un derrame más central que la base de los pulmones o el global? El derrame es gravitacional, no importa la etiología, tiene ocupación entre los senos. Claro, derrame vos lo vas a ver acá. Sí. Ay, bien. Justo tengo una radiografía sin derrame. O acá, depende de la cantidad de derrame que tenga, ¿no? El paciente parado, el derrame, como todo líquido,
líquido va a ir para abajo. Puede estar en seno velado solamente, puede tener más derrame o menos derrame. Sí, eso es un Puede ser bilateral. Acuérdense puede ser bilateral, acuérdense que si es solamente izquierdo, pensar en otra causa que no sea en eso. ¿El derrame va a ser hasta el punto que ya no va a permitir escuchar los ruidos o...? El derrame tiene Raro. en la pleura, no en el pericardio. Ah, ok. Claro. Vos podés tener derrame en el pericardio también, pero ya es estadio terminal. Generalmente vas a empezar con derrame a nivel pulmonar. Perfecto. Bien, entonces, ¿qué dijimos? Acá no se ve muy bien, pero... Cardiomegalia también. Bueno, claro, bueno, acá te ven cardiomegalia, ¿ven alguna otra cosa? Congestión. El botón aórtico está como también. Bueno, después lo van a ver cuando vean bien la placa. Está bien, sí, los cilios están congestivos y bueno, acá no se ve bien, pero se ve. Bueno, después lo van a ver que se ven como si fueran las astas de un ciervo, ¿no? Por acá se las marqué, van a ver una marcada. La congestión pulmonar. Las rojas son como la redistribución del flujo, o sea, como es. Bien. Lo azul es la congestión del hilio, de los cilios pulmonares. Y bueno, para medir la cardiomegalia hay dos o tres formas, la más común es esta, ¿no? Generar una línea media hacia las cavidades derechas, que es la A, línea media cavidad derecha, que ponemos línea B, y una línea C que va a pasar por los dos campos pulmonares, que va a pasar sobre el diafragma derecho, y cuando A más B dividido C sobre C mayor a 0,5 estamos hablando de cardiomegalia. Se puede hacer también así. Se puede hacer cuando no tenés para medir, se puede medir la simetría cardíaca y si es mayor, pasa mayor de la mitad, no podemos dar la medir. Bueno, esta es una forma más académica. Se llama. Sí, esto recuerdo que lo tiene que ser de Arti 3, ¿no? Sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Bueno, el ecocardiograma, ¿cuál puede ser la ventaja del ecocardiograma? Para ver la función de eyección, cuánto eyecta. Bien, ¿qué más? Bien. Podés ver la válvula, perfecto. Hasta ahora no hablamos de ningún signo, de ningún estudio complementario que habla de válvula, el ecocardiograma puede ver, perfecto. ¿Qué más? El engrosamiento de la pared del canto, quizás como más preciso. Por ejemplo, engrosamiento, dilatación del corazón, perfecto. ¿Qué Y la más? disfunción del músculo cardíaco. Bueno, ahí está, pueden medir fracciones de eyección, ¿no? ¿Cuál es la fracción de eyección? Parado del músculo, se puede ver como... También se puede ver, por ejemplo, cuando hay un antecedente de un infarto, el infarto se mueren células, esas células del miocardio están muertas y no laten como late la otra parte de la pared de ese corazón. Perfecto. Puede comparar presiones, puede ver presión en la arteria pulmonar, por ejemplo. Sí, Bien. el tamaño. Puede ver el tamaño del corazón, también lo puede Sí, medir. las cámaras también. Bien. Porque hay diferentes, por ejemplo, los shots, o tipo de volei, o demás, que va a haber cambios en las cámaras. Bien, perfecto. Bueno, más o menos dijeron todo. ¿Y cuáles son las, digamos, hasta eso es todo lo bueno del ecocardio? ¿Y lo no tan bueno? Y es operador dependiente. Muy bien. Uno de los, como toda ecografía, operador dependiente. ¿Sí? ¿Y lo otro? Nos habían dicho que Claro, no es tan que- accesible. ¿Cómo? Nos habían dicho que no es tan accesible. Claro, exacto. Es un estudio que no lo vamos a tener en toda la guardia, que va a depender generalmente de un cardiólogo que lo haga. ¿Sí? Entonces es un estudio por ahí que no lo usamos tanto para el diagnóstico, sino más para el seguimiento. O cuando tenemos una duda, bueno, ese corazón no está tan grande, el electro tiene algún cambio que no, bueno, vayamos a un ecocardiograma. ¿Está? Bueno, el laboratorio de insuficiencia cardíaca tiene más que nada determinadas implicancias. Algunas de ellas, por ejemplo, para determinar factores encadenantes, como dijo acá el compañero, ¿sí? O sea, una anemia puede desencadenar una insuficiencia cardíaca, o sea, puede desencadenar una reagudización de
Insuficiencia cardíaca en paciente que está estable y viene ahora que está descompensado con insuficiencia cardíaca. Bueno, puede ser por una anemia, puede ser por una enfermedad coronaria que está cursando en ese momento, un infarto, una angina inestable, ¿sí? Entonces ahí nuestro laboratorio va a estar dirigido hacia eso, pidiendo enzimas cardíacas, pidiendo hemograma. También nuestro laboratorio puede estar dirigido hacia las causas que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca, enfermedad de Chagas, muy común en el norte de nuestro país. También las hormonas tiroides, no tenemos que olvidarnos, la tirotoxicosis va a generar una insuficiencia del corazón. En este caso, ¿qué va a tener? ¿Con qué particularidad? Cuando el corazón está, un corazón insuficiente por un hiper. Frecuencia cardíaca acelerada. ¿Y qué más? Y va a tener, perfecto, va a tener otro signo de hipertiroidismo. Bien. ¿Y el corazón cómo va a estar? aguantado. Sí, pero generalmente no va a ser un corazón dilatado, ¿sí? Es una de las causas de diagnóstico diferencial de insuficiencia cardíaca con un corazón que va a ser bastante regular. Dentro de todo está normal el corazón, para empezar. Y lo que se caracteriza es que tiene alto gasto. Claro. A diferencia del gasto que estaba hablando Sergio. Va a tener alto gasto cardíaco. Insuficiencia cardíaca con manos calientes. Claro. Insuficiencia cardíaca crónica que tiene vasoconstricción periférica tiene insuficiencia cardíaca con manos calientes. Claro. Y después, bueno, podemos orientar nuestro laboratorio hacia aquellas complicaciones que puede tener la insuficiencia cardíaca, como la insuficiencia renal, los trastornos hidroelectrolíticos, si se acuerdan, ¿sí? Había reabsorción de sodio, pero mayor reabsorción de agua, genera hiponatremia. Hay muchas drogas de ellas que van a generar hipercalemia, aumento del potasio. ¿Se acuerdan? El potasio también era muy arritmogénico, ¿sí? Si es un paciente que estamos con un aumento del tono simpático con hipercalemia y tenemos que tener cuidado con las arritmias. Y bueno, después puede haber congestión hepática y demás. ¿Puede tener hipopotasemia también? Claro, pero sobre todo vamos a evaluar lo otro ahora vamos a ver con el tratamiento. Bueno, algo un poco más nuevo en el diagnóstico de insuficiencia cardíaca son los péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos son hormonas que se sintetizan y almacenan principalmente en el músculo cardíaco. No es el único lugar, hay otros lugares donde lo almacenan, o sea, no es sensible, no es 100% sensible, es decir, puede estar elevado por otras causas, ¿sí? Sobre todo los obesos. Son un reflejo de esa presión de llenado y del estrés parietal, es decir, el nivel se correlaciona bastante bien con el nivel de grado de lesión miocárdica. En algunos casos puede mejora seguramente la capacidad del diagnóstico, pero acá lo más importante es que tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, generalmente es caro, no está en todos los lugares, este péptido, ¿sí? Es un estudio de laboratorio relativamente caro que no está en todos los lugares. Muchas veces, y para los que más sirve, es cuando nosotros tenemos dos patologías, decimos, bueno, es un paciente con EPOC, que viene con disnea, con jugulares, y decimos, tiene también insuficiencia cardíaca, que a veces es muy difícil de diferenciar en la clínica, ¿no? Un paciente con EPOC, si aparte tiene insuficiencia cardíaca. Bueno, este sería uno de los momentos de pedir este estudio, que es el péptido, por su alto valor predictivo negativo, o sea, si viene negativo, lo más probable es que no tenga insuficiencia cardíaca. Y bueno, lo nuevo es que hay algunos estudios que le darían un valor pronóstico que se está viendo, ¿no? En la guardia no lo tenés. La guardia no lo tiene, Es obvio. decir, dependen de abusar con el examen clínico. Bueno, pasamos de diapositiva, estamos terminando con lo que es insuficiencia cardíaca y hablar un poco de los factores encadenantes. Acá estuvimos charlando un poco de los factores encadenantes. El paciente, ¿cuándo pensar en un factor desencadenante? Un paciente que viene con una disnea siempre en clase funcional 2 y los últimos 3 días dice, no, pero hace 2 o 3 días que no me siento bien, me canso, me falta el aire hasta cuando me peino. Bueno, esa es una insuficiencia cardíaca que venía compensada y ahora se descompensó.
siempre ante un paciente con insuficiencia cardíaca descompensada, pensar que puede ser por un factor desencadenante. Siempre, en la guardia. Usted va a estar en la guardia, usted va a decir, bueno, ¿por qué viene este paciente? Y por insuficiencia cardíaca. Bueno, pero ¿por qué? Si estaba compensado en su casa y ahora no. ¿Está? Y bueno, los dos o tres, acá están las causas más frecuentes de descompensación de una insuficiencia cardíaca. El cual, el abandono de la medicación y la transgresión alimentaria, junto diría yo con las infecciones, son las causas más frecuentes. ¿Sí? Después, bueno, tenemos un paciente que puede tener un síndrome coronario agudo, que lo puede compensar, puede tener una arritmia, anemia, puede ser que le haya agregado otro medicamento y con los medicamentos que ya tomaban no se llevaban bien y hay una interacción medicamentosa. Bueno, causas van a tener un montón, cuando van a leer, van a ver, pero bueno, estas son las más frecuentes. Bien, bueno, ya terminando con el seminario, pasamos un poco al tratamiento. La idea no es dar una clase magistral de tratamiento, sino ver y dónde vamos a ir a apuntar con nuestro tratamiento. Ustedes después van a tener terapéutica, pero acá es la idea de ustedes ver dónde vamos a apuntar el tratamiento. Y bueno, el tratamiento lo vamos a ir a ver la enfermedad de base, o sea, cuál es la enfermedad que trajo la insuficiencia cardíaca, si la hipertensión, si la valvulopatías. Vamos a pensar en los factores que lo desencadenaron, o sea, en una guardia siempre tenemos que ir a descartarlos, ¿no? Si son anemias, si con la medicación. Y después, bueno, el tratamiento farmacológico propio de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Y acá, ¿se acuerdan de esta diapositiva? La última, que bueno, que hablábamos un poco de la fisiopatología. Entonces, ¿se acuerdan? Decíamos que bueno, la fisiopatología va a haber un aumento del tono simpático. ¿Cómo podemos actuar sobre ese aumento del tono simpático? ¿Con qué fármaco? Bloqueantes beta. Vale, perfecto. Vamos a hablar con los beta bloqueantes. Si decimos, bueno, va a haber una activación de medida del sistema renal angiotensina-aldosterona. ¿Qué fármacos actúan? Más o menos, ¿vieron fármacos? Atenolol es un bloqueante beta. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina 2. Bueno, perfecto. Perfecto, los inhibidores de la enzima convertidora. Va a haber un aumento del volumen, o sea, como dijo el compañero. Va a haber un aumento del volumen, va a haber diuréticos, sobre todo de asas. Y si hay una activación de la angiotensina 2 que aumenta la activación de la aldosterona, bueno, ¿conocen alguna? Tiene el actor. Hay otros fármacos y va a haber más, porque cada vez están. Pero bueno, estos son los clásicos. Sepan que todos ellos también actúan sobre el remodelamiento cardíaco, por eso esta diapositiva no está pensada también. Y una cosa, Sergio, acuérdense que cuando indiquen esto dentro de la complejidad entre el costo y el indico IECA, son mucho más baratos que los ARA2, salvo que vos tengas algún motivo para cambiarlo. Normalmente muchos empiezan con ARA2 y el sustento ARA2, el industria. Nosotros decimos, no, el IECA, lo que tienen los estudios y aparte el costo. Así que con ARA2 no empiecen con IECA. Igual depende de la presentación clínica, ¿no? Nosotros estamos hablando acá de un paciente que tiene cierta compensación en su estado cardíaco. O sea, vos estás hablando que vas a empezar con un inhibidor de la ECA, después metabloqueante, en este sentido. Ahora, si el paciente viene con una sobrecarga, una insuficiencia cardíaca descompensada, una sobrecarga de ECA, y te vas a ir más a los diuréticos de ACE, para sacarle el volumen. Y hay veces que es necesario usar agonistas antidiuréticos. Y no sería necesario. En la guardia. Vale. No, capaz para aumentar las propiedades cardíacas, no sé. Bueno, si está en un shock, el paciente va a terminar, ese corazón va a terminar en forma insuficiente, no la atiendo bien, hay determinados fármacos como la dobutamina, así que aumenta la contractilidad miocárdica y no tiene tanto efecto simpático mimético, ¿sí? Pero no es lo común y no es lo que vas a usar vos. Una pregunta, si vos no aumentás las propiedades cardíacas, teniendo una falla cardíaca, ¿no lo podés llevar a un infarto? A ver cómo es esa pregunta. Bueno. Y vos tenés una insuficiencia cardíaca, ya por sí, supongo
descompensada, entonces digamos que todo lo que el corazón estuvo haciendo para mantener el flujo sanguíneo, nosotros empieza a caer y nosotros aumentamos esa actividad cardíaca. No se podría... No, pues claro, pero si La capaz no No, tenemos porque que- él había hecho... está bien, No, pero son eso- algunas situaciones excepcionales. Claro, por eso. Eso es un Pero en caso realidad, especial, sí, está bien, también tenés razón vos, pero eso es un caso especial, un paciente chocado, que está hipotenso, que tiene insuficiencia cardíaca, su corazón no late, nada que ver con todo esto. Claro, Es un paciente que está para terapia intensiva. Claro, yo acá Sí, porque yo también imagino que seguro. viene la internación. El paciente viene generalmente a la guardia por lo que hablamos, un paciente que tiene una disnea funcional, que hace funcional 2, camina una cuadra y ahí le falta el aire, y te viene, mira, hace 2 días que no me puedo ni peinar, me falta el aire. Cuando luego lo vas a revisar, tiene radio crepitante, tiene una sobrecarga hídrica importante. O sea, todo esto que hablamos, lo que va a predisponer, lo que va a preponderar es el aumento de su volumen en minutos, ¿sí? Con la sobrecarga hídrica. A ese paciente lo primero que tiene que hacer es sacarle líquido, diurético. Diuréticos de asa, no potente, que sacan líquido. Mientras tanto le va sirviendo si tenés, si la descompensación fue una infección respiratoria, una neumonía, le vas a dar antibióticos. Si fue una anemia, le vas a transfundir. Si fue que no tiene medicación, bueno, ahí vas a empezar a darle las medicaciones para... Y ojo que la causa de compensación no es una adivinanza, es una entrevista adecuada. Por eso es tan insistente en la enfermedad actual. Si le decís, bueno, una de las causas principales es los 14 días posterior. Si tiene una gripe, tiene una neumonía, lío bárbaro que sea, ¿no? Porque no se podría ir de alta. Entonces, la entrevista te justifica qué estudios complementarios para descartar una hipótesis. Porque si no, lo puede manejar en la computadora, esto Google. ¿Qué tenés? ¿Descompensado? ¿Hacer el campo? No. Es entrevista y después la intervención. Y, profe, una pregunta. El paciente que llega con un caso descompensado, ¿cuándo es caso de internar y cuándo es caso de quedar en casa? ¿Hay esta definición claro? ¿El criterio clínico que va a apuntar esto? Eso no tiene que ver con la fracción de eyección. No. Que no hay en la guardia. No tenés. La guardia no tenés. No, aparte de la fracción de eyección la están viendo con la clínica. Ya, si está descompensado, tenés que dejarlo internado. Porque justamente es descompensado. Bien. A ese paciente lo podés mandar a la casa. Ya es descompensado. ¿Sí? Bien. Yo digo, en estos momentos quédense tranquilos porque en realidad a uno se le ocurren tantas cosas para preguntar, tantas variables y en cada paciente puntual que son infinitas. Entonces tal vez la práctica ahí en el hospital, que van a haber muchos pacientes con insuficiencia cardíaca, te va a permitir ver las variables, ¿no? Y si tiene anemia y si tiene insuficiencia renal. Claro, sobre todo aparece una cosa que va a pasar que siempre hago el mismo chiste, que no tiene anemia, HIV y es diabético y está en diálisis. No, eso yo no entiendo. La complejidad que estamos enseñando enfermedades curas y allá se vuelve todo allá. En la consulta se vuelve más complejo. Bien.